La historia de Abigail tiene lugar durante un periodo turbulento en la historia de Israel, cuando el reino estaba marcado por la persecución y la inestabilidad. Saúl, el rey de Israel, había perdido el favor de Dios, y David, ungido como futuro rey, huía constantemente de su persecución. En este escenario, los conflictos entre las tribus de Israel eran comunes, y la necesidad de alianzas y protección era imprescindible. Abigail era la esposa de Nabal, un hombre muy rico, dueño de vastas tierras y rebaños, pero cuya actitud arrogante y tonta lo convirtió en una figura detestada por muchos. Era conocido por su dureza de corazón y falta de compasión, algo que quedó evidente cuando David, en un intento por proteger las propiedades de Nabal, envió a sus hombres a pedir un poco de ayuda. David y sus hombres habían protegido las propiedades de Nabal contra ataques enemigos durante su estancia en la región. Cuando David envió mensajeros para pedirle a Nabal solo lo que pudiera en agradecimiento por este gesto de protección, la respuesta fue dura y desdeñosa. Nabal no solo ignoró la bondad de David, sino que también se burló de él, tratándolo como a un fugitivo insignificante. Esta falta de respeto fue un error fatal, lo que hizo que David, enojado, decidiera tomar medidas más drásticas. Sin embargo, mientras su marido se mostraba indiferente ante la situación, Abigail, la esposa de Nabal, conocía bien el carácter de su marido y la gravedad de la situación. Sabía que era necesario hacer algo para evitar una tragedia. A partir de ese momento, la acción decisiva de Abigail cambiaría el curso de la historia, trayendo una transformación tanto a su propia vida como a la de David. Abigail no dudó ante la gravedad de la situación. Al enterarse de la tonta respuesta de Nabal, inmediatamente se dio cuenta del peligro que se avecinaba. David, furioso y dispuesto a tomar represalias, estaba a punto de marchar con sus hombres hacia Mahoma, donde vivía Nabal. Sabía que el enfrentamiento entre ellos podría resultar en muerte y destrucción, y Abigail, consciente de que la vida de su familia y su propio hogar estaban en riesgo, decidió tomar medidas rápidas y valientes. Lo primero que hizo fue reunir los recursos necesarios para pacificar a David. Sin dudarlo, Abigail ordenó a sus sirvientes que trajeran pan, vino, carne, higos secos y otros alimentos que pudieran ofrecerse a David como muestra de arrepentimiento y buena fe. Sabía que una simple disculpa no sería suficiente para calmar la ira de David, pero una oferta sustancial podría ser una manera de calmar la situación y, al mismo tiempo, mostrar su voluntad de restaurar la paz. Aunque era consciente de que su marido, Nabal, nunca aceptaría una negociación ni pediría perdón, Abigail no se dejó paralizar por el desdén de su marido. Actuó sola, sin el permiso de Nabal, porque sabía que, dada la gravedad del conflicto, la urgencia de una acción decisiva era más importante que esperar un liderazgo que nunca vendría de su marido. Entonces Abigail se dispuso a buscar a David. Mientras viajaba al campamento de David, su mente estaba concentrada en un objetivo: evitar la destrucción de su hogar. Sabía que tenía pocas posibilidades, pero su sabiduría y coraje la guiaron. La decisión de Abigail fue más que una simple reacción instintiva, fue una manifestación de fe y discernimiento ante el caos inminente. Con cada paso que daba, la tensión aumentaba, pero Abigail se mantuvo firme, convencida de que su acción podría salvar la vida de todos los que la rodeaban. Cuando Abigail finalmente encontró a David, la atmósfera estaba tensa. Vio al hombre que estaba a punto de cometer un grave error, impulsado por la ira y la injusticia que sentía. Pero Abigail, con actitud tranquila y serena, se acercó y, al verlo, inmediatamente se postró ante él, mostrando respeto y humildad. Sabía que el poder de las palabras sabias y una actitud de humildad podrían ser la clave para evitar el desastre. Abigail no llegó acusando ni intentando justificar a su marido. Al contrario, comenzó sus palabras con un sincero pedido de perdón, haciéndose responsable de la situación, aunque sabía que Nabal era el verdadero culpable. Con un discurso equilibrado, explicó que las palabras de su marido fueron dichas sin consideración, pero que ella, a su vez, lo hizo en nombre de una intención pacífica, buscando restaurar el honor de David. Mi señor, no os fijéis en lo que dijo ese tonto. Porque, como su nombre, así es el tonto. Pero vine para que no os dejéis guiar por la ira, dijo Abigail, en un gesto de apaciguamiento.
Sabía que David necesitaba que le recordaran que su verdadero honor consistía en actuar sabiamente, no en vengarse, como sugería su ira. Al hablar de la posición de David como futuro rey de Israel, Abigail lo retó a mirar hacia el futuro. Ella le pidió que no manchara su honor con sangre innecesaria, ya que esto podría tener consecuencias negativas para él en el futuro. Señaló que, en lugar de buscar venganza, David debería confiar en Dios para que se haga justicia y no dejarse consumir por la ira del momento. Abigail también mencionó la intervención divina, afirmando que era Dios quien realmente cuidaría de Nabal, dejando en claro que ella creía que David no necesitaba tomar la ley en sus propias manos. Sus palabras fueron como una corriente de sabiduría, que fluyó suave pero constantemente, tocando el corazón de David. David, que inicialmente se sintió abrumado por la furia, se encontró reflexionando profundamente sobre las palabras de Abigail. Su sabiduría y humildad fueron como un bálsamo para su alma atribulada, y comenzó a comprender que su ira lo había cegado a la verdadera razón de su misión. La ofrenda de Abigail no fue solo un regalo material, fue una valiosa lección de discernimiento y control emocional. Las palabras de Abigail tuvieron un efecto inmediato. David, conmovido por la sabiduría y la humildad de la mujer, comenzó a reflexionar sobre sus propias acciones. En lugar de ceder a su ira, reconoció que Abigail había sido el instrumento de Dios para evitar que cometiera un error grave. La decisión de venganza que le parecía correcta ahora parecía algo de lo que pronto se arrepentiría. David no era solo un hombre de guerra, sabía que el verdadero liderazgo y el honor provenían de la sabiduría y el respeto por los demás, incluso en tiempos de gran adversidad. «Bendita seas, Abigail», dijo David agradecido. «Con tu intervención, hoy me salvaste la vida y evitaste que cometiera un error que no tendría retorno». Reconoció que su acción impetuosa podría haber llevado a una matanza innecesaria, que no solo mancharía su nombre sino que también afectaría el destino del pueblo de Israel. Sabía que ser líder no se trataba de buscar venganza, sino de tomar decisiones que reflejaran el carácter y la voluntad de Dios. Luego, David aceptó los regalos de Abigail como muestra de su sinceridad y buena voluntad. El ofrecimiento de comida y provisiones no fue solo un intento de apaciguar a David, sino también una señal de que Abigail estaba dispuesta a rectificar la situación lo mejor que pudiera, incluso si tenía que actuar sin el apoyo de su marido. Con esto, David sintió que la paz era posible y que la bondad de Abigail había restaurado la dignidad de todos. Más que una simple mujer que evitaba los conflictos, Abigail se reveló como una sabia estratega. Sabía que, en situaciones de gran tensión, la sabiduría, la humildad y el respeto mutuo podían transformar el odio en comprensión. Al evitar una confrontación violenta, no solo salvó la vida de David, sino también la de su propia familia. Y de alguna manera, al hacerlo, Abigail se convirtió en un ejemplo de cómo una mujer puede influir positivamente en los acontecimientos que la rodean con sus acciones y palabras. David, ahora en paz consigo mismo, se retiró con sus hombres, salvando a Nabal y su familia del desastre inminente. Sabía que Dios había proporcionado una solución y que la sabiduría de Abigail debía ser reconocida y honrada. Después de conocer a David, Abigail regresó a su casa, aliviada de haber evitado un desastre inminente. Cuando llegó, encontró a Nabal en su estado habitual, borracho y sin darse cuenta de lo que estaba por suceder. Abigail no le contó de inmediato lo sucedido, pues sabía que en su estado él no entendería la gravedad de la situación. Esperó hasta el día siguiente para revelar lo que había hecho. Cuando finalmente le contó a Nabal sobre su intervención y el hecho de que David le había perdonado la vida y sus posesiones, su reacción fue de sorpresa. Nabal quedó paralizado de miedo al darse cuenta de lo cerca que había estado de la muerte, pero en lugar de arrepentirse, sufrió un colapso físico. La verdad sobre la situación lo afectó profundamente y, bajo el peso de la revelación, su corazón se endureció por el miedo y el disgusto. El impacto de esta revelación fue tan grande que, unos días después, Nabal sufrió un derrame cerebral y murió. La muerte de Nabal no fue un accidente, sino una consecuencia directa de su necedad y su resistencia a la sabiduría que Abigail intentó ofrecer. Había rechazado la intervención de Dios y los consejos de su esposa, lo que le llevó a un destino fatal. David, al enterarse de la muerte de Nabal,
la vio como una confirmación de la justicia divina. Dios había vengado la ofensa causada por Nabal, y la muerte de Nabal también marcó el fin de una era de arrogancia y egoísmo. Para David, la situación fue un claro recordatorio de que Dios es quien juzga y imparte justicia, no los hombres. Este evento también marcó un punto de inflexión en la vida de Abigail, quien, después de haber perdido a su esposo, ahora era libre de tomar una nueva dirección en su vida. La muerte de Nabal abrió el camino para una nueva etapa en la vida de Abigail. Libre de la figura sin sentido de su marido, no se perdió en lamentos ni en venganzas, sino que vio la oportunidad de empezar de nuevo y dar nuevos rumbos a su vida. David, impresionado por la sabiduría y el coraje de Abigail, tomó una decisión importante, le pidió que se casara con él. Al enterarse de la muerte de Nabal, David envió mensajeros a Abigail, proponiéndole que se casara con él. La propuesta era tanto un honor como una necesidad política, ya que David buscaba alianzas con personas influyentes para fortalecer su posición como líder. Sin embargo, la propuesta de matrimonio también reflejó el reconocimiento genuino de David de la grandeza de Abigail, no solo como esposa de Nabal sino como una mujer sabia y fuerte cuya fe en Dios y discernimiento habían salvado muchas vidas. Abigail, consciente de su nuevo puesto, no lo dudó. Ella reconoció en David a un hombre de Dios, alguien con un propósito divino, y su decisión de casarse con él no solo fue un cambio de estatus, sino también un nuevo capítulo en su camino de fe y liderazgo. Al responder positivamente al pedido de David, Abigail no solo se convirtió en su esposa, sino que también se elevó a un nuevo papel de influencia en el reino venidero. Este matrimonio no solo transformó la vida de Abigail, sino que también trajo un equilibrio esencial a la vida de David. Junto a Abigail, David no solo tendría una compañera, sino una compañera de sabiduría y discernimiento, una mujer que no solo lo apoyaría en su misión, sino que también aportaría sus propias perspectivas al reino de Israel. El papel de Abigail ya no era el de una simple esposa, sino el de una líder influyente, que ayudaría a moldear el futuro de Israel y el destino de David. Su sabiduría y carácter ahora serían fundamentales para la consolidación del reino que Dios planeaba establecer a través de David. La historia de Abigail va más allá de su sabiduría en un momento crucial. Se convirtió en una mujer cuyo legado resonó mucho más tiempo que su intervención inmediata para salvar la vida de David. Al casarse con él, no solo se unió al futuro rey de Israel, sino que también se convirtió en parte de algo más grande, la formación de un reino justo y sabio, fundado en principios divinos. Abigail, como esposa de David, tuvo la oportunidad de influir directamente en la vida y las decisiones de uno de los reyes más grandes de Israel. Su carácter y discernimiento ayudaron a moldear la forma en que David gobernó, especialmente en momentos en que la impulsividad podría haber comprometido su liderazgo. Se convirtió en una consejera de confianza cuya sabiduría era crucial para el reino, especialmente en cuestiones de justicia y liderazgo. Pero el legado de Abigail no se limitó a su matrimonio con David. También fue madre y es posible que sus hijos desempeñaran un papel importante en la historia de Israel. La tradición judía sugiere que tuvo un hijo llamado Kilab, que más tarde se convertiría en una figura notable en el linaje real de David. Aunque no alcanzó gran protagonismo en las escrituras, el hecho de que su nombre esté registrado indica que Abigail, de alguna manera, contribuyó a la formación de una generación de líderes fieles a Dios. Además, el ejemplo de Abigail se convirtió en una lección de valentía, sabiduría y discernimiento para las generaciones futuras. Su historia a menudo se recuerda como un modelo de cómo actuar sabiamente en tiempos de conflicto, cómo usar la humildad para lograr grandes resultados y cómo la fe en Dios puede guiar nuestras decisiones, incluso cuando las circunstancias son difíciles. El legado de Abigail va más allá de su propia vida. Sigue siendo un símbolo de una mujer virtuosa cuya sabiduría salvó vidas y ayudó a establecer un reino justo. La historia de Abigail nos ofrece lecciones valiosas que son eternas y aplicables a todos nosotros, sin importar el momento o la situación. Su ejemplo de sabiduría, coraje y fe puede inspirar a hombres y mujeres de todas las edades a actuar con discernimiento ante la adversidad. Una de las primeras lecciones que podemos aprender de Abigail es la importancia de actuar sabiamente en tiempos de crisis.
cuando se enteró de la amenaza de David, en lugar de reaccionar impulsivamente, utilizó su inteligencia para evaluar la situación y buscar una solución pacífica. En nuestras propias vidas, enfrentamos momentos de conflicto e incertidumbre, y la sabiduría de Abigail nos enseña a no tomar decisiones apresuradas, sino a reflexionar antes de actuar, especialmente cuando las emociones están a flor de piel. Otra lección importante de Abigail es el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando eso signifique hacerlo solo. Sabía que la acción de su marido estaba mal y que la vida de su familia estaba en riesgo, pero no dudó en tomar la iniciativa y buscar una solución, incluso sin el apoyo de Nabal. ¿Cuántas veces en nuestras vidas necesitamos hacer lo correcto, incluso cuando otros a nuestro alrededor no están dispuestos a actuar o incluso reconocer el problema? Abigail nos enseña que la verdadera valentía está en hacer lo necesario, sin importar las circunstancias. Además, Abigail demuestra que la humildad es una clave poderosa para la resolución de conflictos. No intentó imponerse a David ni justificarse, sino que pidió perdón con humildad, reconociendo la necedad de su marido. Su postura fue una combinación de humildad y firmeza, algo que nos enseña la importancia de mantener la integridad y el respeto, incluso ante acusaciones o críticas injustas. Finalmente, el ejemplo de Abigail también nos habla de la importancia de confiar en Dios. Incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas, confió en que Dios la guiaría hacia la decisión correcta. En nuestros propios desafíos, es fundamental recordar que no estamos solos y que nuestra fe puede ser la fuerza que nos ayude a superar los momentos difíciles. La historia de Abigail es un claro ejemplo de cómo la sabiduría, el coraje y la fe en Dios pueden transformar situaciones desafiantes en oportunidades de crecimiento y paz. Ella no solo evitó un desastre mayor, sino que también se convirtió en una figura central en la vida de David, influyendo directamente en su reinado y en el futuro de Israel. Abigail demostró que, ante la adversidad, es posible actuar con discernimiento y humildad, encontrando soluciones pacíficas y preservando el honor. La reacción de Abigail ante la amenaza de David muestra el poder de la sabiduría en tiempos de crisis. Su capacidad para afrontar la situación de forma tan equilibrada, sin ceder a la impulsividad o la ira, es una lección valiosa para todos nosotros. Además, su actitud de humildad, cuando se postró ante David y asumió la responsabilidad de la situación, demuestra la fuerza de un carácter que busca siempre la paz, sin perder de vista la justicia. Al mismo tiempo, su valentía para actuar independientemente de su esposo, Nabal, es también un ejemplo de cómo debemos ser firmes en las decisiones que tomamos, incluso cuando quienes nos rodean no reconocen ni apoyan lo que es correcto. Abigail no dudó en hacer lo necesario para proteger a su familia, y su actitud nos enseña que, en tiempos de crisis, es fundamental tomar la iniciativa, con valentía y determinación. En última instancia, el legado de Abigail es un testimonio del poder de la fe. Confió en que Dios la guiaría para tomar la decisión correcta y, al seguir su dirección, salvó vidas y evitó un conflicto importante. Su historia continúa inspirando a generaciones, mostrando que incluso en medio de las dificultades, la sabiduría, el coraje y la fe pueden transformar nuestras vidas y llevarnos a grandes logros. ¿Qué lecciones aprendiste de la historia de Abigail? Comparte en los comentarios cómo aplicas la sabiduría y el coraje en tu vida diaria. Si se siente inspirado, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para conocer historias más poderosas y reflexiones profundas. Juntos podemos aprender y crecer en la fe.